Te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor, para ser formados, para ser ejercitados en tu palabra, mi Rey, para ser edificados, mi Dios Todopoderoso, para ser, Señor, esas piedras vivas, como lo dice tu palabra, mi Dios, que estamos en plena construcción para la gloria y honra de tu nombre. Permite, oh Dios, que usemos los mejores materiales, mi Rey. Permite que edifiquemos con oro. Permite que edifiquemos, Señor, con los mejores materiales que tú pones a nuestra disposición, por tu espíritu, por tu palabra, por tu dirección, por el discernimiento, por la sabiduría, por la unción, por el conocimiento que nos das, Señor. Queremos en esta hora, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Declaro que se va todo cansancio, se va todo afán, se va toda ansiedad, se va toda angustia, Señor. Se va toda depresión, se va todo doble ánimo. Mi Rey, estamos en este lugar y venimos, Señor, a aprovechar el tiempo por tu palabra de poder. Lo declaramos, Señor. Estamos en este lugar para ser edificados y deseamos de todo corazón que seas tú el que nos edifiques, Espíritu de Dios. Eres bienvenido una vez más, eres bienvenido. Eres bienvenido a ministrar nuestras vidas, Señor. No solamente queremos una información más, no solamente deseamos, Señor, que nos saques de la ignorancia, Señor, sino que también nosotros podamos ser ministrados. Pueda ser ministrado tu Espíritu, ministra nuestro espíritu, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde, mi Rey. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestra clase número 4 de nuestra Escuela de Formación Ministerial Mires, en el módulo segundo. Ya casi vamos por la mitad. Entonces creo que si somos de los que perseveramos, ¿verdad? Que comenzamos una cosa y la terminamos. No podemos dejar las cosas a medias. Imagínense que si Cristo viendo esa cruz, no, yo mejor me devuelvo, no. Entonces, si nuestro líder no se devuelve, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para perseverar en la fe, ¿sí? Hoy nos toca en turno, ¿ok? Nuestra clase número 4, que se llama La caída de Satanás y las armas que usa Satanás. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber cuál es nuestro contrincante, quién es el que nos adversa a nosotros. No es que nosotros nos buscamos eso, no, pero como ya nosotros no le pertenecemos a él lo tenemos como enemigo acérrimo y necesitamos conocer quién es él, si verdaderamente existe, si es un mito, si es una leyenda, si es algo que se inventaron por ahí para traer temor, o efectivamente es un ser que existe, que es tan real como Jesucristo o como usted y como yo, ¿sí? Bueno, vamos a descubrirlo a través de las Escrituras. Siempre me gusta decirle a la gente, si quiere no me crea, pero vamos a descubrirlo según lo que dice la palabra, ¿sí? Ok, en el programa del día de hoy, esta se ve mejor o la otra, ustedes dirán, pon la otra para ver. Esa o la otra, es la misma, pero el fondo, usted ve la otra mejor. Esa. Esa entonces, gracias Pastor Wilmer. Muy bien, hoy en nuestro programa vamos a ver 5 puntos importantes. Vamos a ver de dónde proviene esto que vamos a ver el día de hoy, cuáles son las referencias directas y literales que la palabra menciona de Satanás, cuál es su origen, cuál es su estrategia y cuáles son las armas que él utiliza para con nosotros, para que no la ignoremos, ¿ok? No digamos, ay, es que yo no sabía. No, usted sabe, usted y yo debemos saber dónde estamos parados, ¿ok? Bueno, comenzando por el principio, la etimología, el significado, de dónde proviene. Créame, todo lo que le voy a decir, todo se lo voy a mandar por la guía, porque yo acostumbro a que lo que le voy a mencionar ya está todo escrito. Si le digo no está en la guía, usted sí tome nota, porque de resto todo lo que le voy a decir exactamente está en la guía que yo le voy a pasar. Satanás viene de la palabra Satán, que significa
un oponente o el oponente, el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo, aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Satán viene del verbo que significa oponerse o resistir, ¿ok? Eso significa Satán. Es una buena pregunta para una evaluación. No sé, digo yo. Conocido también como Lucifer, Luzbel, Belcebú, maligno, Leviatán, Satán, padre de mentira, el dragón, la serpiente antigua y el diablo. El adversario y tentador es una de las criaturas de Dios, es decir, Dios lo creó, ¿ok? Que se ha rebelado contra su creador y ha arrastrado tras él a otros seres celestiales en su desobediencia. Por ser enemigo de Dios, su objetivo es destruir toda su creación, especialmente la obra maestra de Dios, que es el ser humano. En su tarea destructora participan los demonios, pero no solamente los demonios, fíjese, y aquellos seres humanos que se asocian con él en su rebeldía y desobediencia. Vale decir, la gente no es que está neutral, no, yo no soy de ninguno del otro, no. Es que claramente Jesucristo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no está recogiendo, realmente está desparramando. Y efectivamente no solamente los aliados de Satanás son los demonios, sino todos aquellos que se alían a él por medio de la rebeldía y de la desobediencia. En estos tiempos modernos, seculares, relativistas, cientistas y materialistas en que vivimos, mencionar a Satanás parece casi un chiste, ya que por numerosas personas el diablo no es más que un espantapájaros para ahuyentar cualquier intento de dudas racionales o antagonismo. Un payaso que se hace presente en Halloween o un personaje de los cuentos de mal gusto. No son pocos los que están convencidos de que el diablo no es más que un invento de los religiosos para dominar a los ignorantes y débiles. Hoy, precisamente hoy, es cool y apropiado de gente culta rechazar la creencia supersticiosa de que es un ser espiritual o que existe un ser espiritual llamado diablo. Sin embargo, el Evangelio del Reino afirma su existencia o afirma la existencia de esta criatura rebelde y enemiga de Dios y del ser humano. Se presentan claras evidencias, que la vamos a demostrar el día de hoy, claras evidencias de que no es un personaje de fantasía, ficticio, ni producto de la imaginación, sino es un personaje real, como usted, como yo y como nuestro Salvador Jesucristo. Su estrategia es doble, ¿ok? Su estrategia o la estrategia de Satanás es doble. Es acusar y calumniar a Dios frente a los seres humanos y viceversa. Calumniar, ¿ok? Y acusar a los seres humanos frente a Dios. Pero fíjese, en contraposición a eso, lo que dice la palabra de Dios, que Dios a nosotros nos dio un ministerio. A los creyentes nos dio un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Este se opone para calumniar y acusar el uno con el otro. Fíjese que cuando yo creí, la mayoría de nosotros creímos porque ya no teníamos más que buscar, pues. Teníamos cualquier cantidad de situaciones que o nos moríamos o descansábamos en Dios. Entonces, pero yo creía que cuando se hablaba del Espíritu Santo, yo creía que era para de sufrir. Que cuando hablaban de Dios, eran las personajes que tenían una Biblia bajo el brazo y ya, no, pero fíjese que claramente él busca de calumniar, de buscar, de entorpecer la obra de Dios para que la gente no crea y de la misma manera para que la gente vea que no existe ese Dios real, verdadero y maravilloso que usted y yo conocemos. Pero bueno, fíjese que existen referencias directas y literales que menciona la Escritura a Satanás por su nombre. Asimismo lo menciona como Satanás. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 3 referencias directas y literales acerca de él. La primera la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, que dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, claro, porque ese es su trabajo, acusar, calumniar, incitar. Dice, e incitó a David a que hiciese censo
de Israel. ¿Ok? La primera referencia literal y directa que se hace de Satanás. Otra, archiconocida, cuando se habla en el libro de Job, capítulo 1, que en el versículo 6, usted puede leer todo ese capítulo y se va a dar cuenta, pero voy a leer solamente el versículo 6, que dice así. Dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, ¿cuál es su trabajo? Acusar y calumniar a Dios con los seres humanos y viceversa. Entonces Él se presenta delante de Dios para acusar y calumniarnos a usted y a mí. ¿Ok? Zacarías capítulo 3 también nos lo menciona. Literalmente hace mención a él. Dice: me mostró, Zacarías capítulo 3 versículo 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese es su trabajo. Y él está enfocado en su trabajo. Nosotros somos los que nos enfocamos en nuestro. Pero él está claro lo que él tiene que hacer y lo hace. Ahora, ¿usted tiene claro lo que usted tiene que hacer? Y lo hace. Porque es otra cosa. Se lo dejo de tarea para que usted haga una introspección de eso. Punto número 3. Vamos a ver el origen de él. ¿Ok? Porque al principio en la introducción le dije que era una criatura de Dios. Dios lo creó. ¿Ok? Bueno, fíjese que el origen de todo esto nació, este hombre o este ser espiritual nació del orgullo y la rebelión. Es necesario saber que Dios creó todo bueno y con un propósito definido, siempre para la honra y la gloria del mismo. Sin embargo, producto de la voluntad propia de cada quien, porque eso es lo que da Dios da libre albedrío, escogen el camino a seguir. Entre estos se encuentra uno de los seres espirituales más hermosos de la creación, el lucero de la mañana. Pero ya va, tú me estás diciendo que Satán es adversario, es acusador. ¿Cómo que al principio tú me estás diciendo que era hermoso? Sí, era hermoso. Sí, era una de las cosas más hermosas que Dios había creado. Y lo vamos a descubrir. Satanás fue el ángel llamado Lucero o Lucifer, que enamorado de su propia belleza, cayó en orgullo y en sobreestimación de sí mismo. Fíjese cómo nos lo relata Isaías capítulo 14, y es clave de estos versículos. Isaías capítulo 14, voy a leer desde el 12 al 17. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Y fíjese las 5 cosas que él pensó. Dijo: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Esos son los verbos, pues, las acciones que él iba a hacer. Dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 5 cosas que dijo él que iba a hacer: subiré al cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, y a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿no es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y asoló sus ciudades, que a sus precios nunca abrió la cárcel? Está hablando específicamente del lucero de la mañana, que es Satanás. Todo comenzó por llenarse de orgullo. Mire lo que vamos a descubrir a continuación. Complementando con el siguiente texto, podemos validar que aunque el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 28, del 11 al 19, podemos ver que aunque el profeta Ezequiel está profetizando contra el rey de Tiro, un prototipo del primer rey de la humanidad, que fue Adán, claramente también se refiere a la caída de Satanás. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 28, del 11 al 19. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo, fíjese en estos versículos que son muy, muy importantes.
Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Fíjense que se está hablando acerca de Tiro, pero mira la semejanza que hace a Satanás ahora. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de piedras preciosas, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces nos damos cuenta cómo este querubín se vestía de lo más hermoso que había en el Edén de Dios, pero sin embargo, dice, por la multitud de sus contrataciones, a causa de eso, dice la palabra, se llenó de iniquidad y pecó. Entonces, comenzamos diciendo de dónde proviene su nombre, qué significa y cómo nació, vino su origen, diciendo la palabra que era el lucero de la mañana. Pero fíjense, estos versículos 12 y 13 indican la alta posición con responsabilidad y autoridad para proteger y defender el santo monte de Dios que tenía Satanás, o el lucero de la mañana. Una alusión al trono de Dios. De este texto algunos estudiosos, no lo dice explícitamente la Biblia, pero eruditos en la palabra dicen o hacen referencia que su función celestial era de dirigir coros cuyas voces alababan al Santísimo. Vale decir, era el que administraba la adoración, era el lucero de la mañana. Por lo que su caída surgió de intentar apropiarse de una gloria que no le correspondía. Entonces, ¿cómo se convirtió un ángel tan hermoso, un querubín protector, cómo se convirtió en el acusador, en Satán, en el adversario, en aquel que acusa, en aquel que calumnia? Se convirtió por tomar algo que no le pertenecía. Él administraba. Fíjense lo peligroso que es el no administrar correctamente lo que se nos da. La palabra dice que nosotros somos mayordomos. A él se le dio administrar la adoración, pero ¿qué se nos ha dado administrar a nosotros? Entonces, por él administrar incorrectamente y tomar lo que no le era suyo, mire hasta dónde cayó. ¿Ok? De hecho, fíjese lo que vamos a seguir descubriendo. De hecho, tomando esto como base, sabiendo también que Dios todo lo creó bajo un orden jerárquico, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, apoyándonos adicionalmente en los descritos por Judas capítulo 9. Voy a leer Colosenses primero capítulo 1, versículo 16, que dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. A Dios siempre le ha gustado el orden. Entonces todo lo hizo con jerarquía.
Ok, tomando como base esto y también apoyándonos lo que dice Judas, versículo 9. Judas tiene solamente un capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, tomando como base estos dos versículos, ¿ok? Existe una estructura organizada en la esfera angelical que ejerce profunda influencia en la historia de la humanidad y en la que los ángeles ocupan distintas posiciones de acuerdo a sus respectivos rangos. En la esfera celestial se encuentra el arcángel Miguel, uno que gobierna sobre otros. Eso significa Miguel, uno que gobierna sobre otros. Ok, él está a cargo de los actos bélicos, vale decirle, él es el de la espada, el de la guerra. Ok, él es el que pelea, el de la espada de guerra. También se encuentra, podemos descubrir a través de la escritura, que se encuentran también en las estructuras angelicales lo que son serafines y querubines, quienes desempeñan un lugar de liderazgo en la adoración y son de un rango y poder un poco más bajo, solamente superiores a los espíritus ministradores, vale decir, como lo dice Hebreos, que son los ángeles. O sea, vamos a ver los rangos jerárquicos angelicales, como lo dice la escritura. Están los arcángeles, están los querubines, los serafines y están los ángeles. ¿Ok? ¿Por qué usted dirá, pero porque tiene que ver eso? No, usted va a ver ahorita, le va el queso a la tostada en lo que le estoy mencionando. Dice, con respecto a los ángeles de las tinieblas, vale decir los demonios, Efesios capítulo 6, versículo 12, también nos ofrece algunas precisiones sobre los rangos que hay sobre los ángeles caídos. Fíjense que Satanás, él no crea nada, él es un usurpador. Él lo que hace es como los de los países asiáticos, lo que hacen es copia. Entonces, fíjense que lo que hace Satanás es exactamente lo mismo. Él se hace copiar de lo que Dios creó. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, aunque el único ángel literalmente descrito en las escrituras es Miguel, a Gabriel, cuya raíz es fuerza o jefe políticamente hablando, es considerado también como un arcángel por su prominente acción en la historia de la Biblia. Muchos eruditos sostienen que antes de su caída Lucifer también era un arcángel, para que usted vea la magnitud de lo que es o es este personaje. ¿Sí? Muchos eruditos dicen que también Lucifer es un arcángel, vale decir que se mencionan, de acuerdo a lo que acabamos de decir, 3 arcángeles. ¿Cuáles son? Jesús, Pablo, disculpe, ¿cómo es? Miguel, Gabriel y Lucifer, ¿verdad? Muy bien, sí me está siguiendo. Especulando su posición de influencia que ejerció con los ángeles que cayeron con él, vale decir, la tercera parte cayó con Satanás. Por eso se dice que Satanás era un arcángel. Fíjense que con esto también me llama la atención y lo traje a cotación para que podamos también sacarle punta. Describimos todo esto por un hecho importante que quiero reflejarles. Fíjense, el arcángel Miguel es el de la guerra. Fíjese, ese es el que ministra el Padre. Fíjese que el Padre se revela como Jehová de los ejércitos. Entonces el arcángel que ministra al Padre es Miguel, el de la guerra, el bélico. ¿Ok? Ahora el arcángel Gabriel, que es el mensajero, es que ministra el Espíritu Santo. Gabriel fue el que se le envió el mensaje a María. Gabriel fue el que le envió el mensaje también a Daniel. Entonces, fíjese cómo este arcángel ministra, porque es el mensajero. Fíjese que esa es la particularidad también que tiene el Espíritu Santo. Él es dócil. Él se entristece fácilmente si nosotros no hacemos la cosa como a él le gusta. Por eso decimos que Gabriel, el arcángel, es el que ministra el Espíritu de Dios. Ahora, el encargado de ministrar al Hijo, Jesucristo, era Lucero, el de la adoración. Tarea que ahora tenemos nosotros, la iglesia. O sea, usted y yo ahora le ministramos a Jesucristo.
Esa posición que dejó el lucero de la mañana, ahora la asumimos usted y yo. Por eso es que dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque este puesto lo dejó irresponsablemente, ¿quién? Satanás, el lucero de la mañana. ¿Ok? Entonces fíjense cómo, lo que significa, fíjense todo el contexto que tiene este ángel caído, ¿verdad? Pero todo el contexto que podemos sacar de lo que es su existencia. Menciona entonces la palabra que era un arcángel que era de bastante preeminencia, bastante importante, de mucha importancia. ¿Ok? Y cómo entonces ahora usted y yo tenemos la facultad de ocupar ese lugar de preeminencia. Nosotros, la iglesia. Bueno, vamos a estudiar ahora. Vimos lo que era, qué significaba, cuáles son las referencias literales que menciona la Escritura, cuál es su origen, de dónde viene, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son sus artimañas, cuál es su estrategia, cuáles son las armas que utiliza Satanás hoy en día. Como le dije, él no crea, él lo que hace es, moderniza la humanidad. Bueno, yo me modernizo, no tengo problema, ¿ok? Eso es lo que hace Satanás. Fíjese, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que saber cuáles son las maquinaciones de Satanás. Tenemos que saber cuáles son sus artimañas, cuáles son sus estratagemas, cuáles son sus estrategias. Porque cuando nosotros lo identifiquemos, lo que ya lo echamos fuera y punto. Pero no podemos estar dando vueltas sin saber quién es el que nos está haciendo dar vueltas. Entonces recordemos cuál es la estrategia de Satanás. Como lo dije al principio, tiene una doble aplicación. Su trabajo, su propósito es acusar y calumniar a Dios delante de los hombres. Fíjense que la gente le aplica mucha lógica. No, bueno, pero ¿por qué si Dios existe está el SIDA? ¿Por qué hay droga? ¿Por qué? Porque de eso se encarga Satanás. De buscar que la gente le quepa la lógica y Dios no existe. Dios no puede ser un Dios amoroso, porque si no, no existiera esto. ¿Por qué se muere un niño que viene con problemas? ¿Por qué? Bueno, sencillamente ese es el trabajo de Satanás. Meter mentiras, calumniar, acusar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. ¿Ok? Hoy día las artimañas de Satanás siguen siendo las mismas usadas desde la creación del mundo y ratificadas en el primer siglo, aunque modernizadas de acuerdo a la época. ¿Cuáles son? Mentir, usurpar, engañar, tentar, seducir, atraer al pecado, influenciar a desobediencia, acusar, calumniar. Pues analicemos estas tácticas entonces. ¿Ok? Fíjese, somos nosotros tentados en cada una de nuestras áreas de personalidad. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, así como somos creados a imagen y semejanza de Dios, donde Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros de la misma manera somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, cada una cumple una función en esas tres áreas que hacen la totalidad del ser humano. En esas tres áreas nosotros somos tentados. ¿Ok? Veamos entonces la primera tentación que ocurrió en el primer siglo de la humanidad. ¿Ok? En la primera época, en Adán. ¿Qué es el cuerpo? Es la estructura física. Eso tenemos que entenderlo. El cuerpo es la estructura física. Vamos a leer un poquito, ¿ok? Así que ténganme paciencia. Génesis capítulo 3, vamos a desagregar cada una de esas tentaciones y cómo cayó Adán para que nosotros no caigamos. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Voy a ir paso a paso. Dice, pero la serpiente era astuta. Claro, es que Satanás no va a buscar un pichón, no va a buscar cualquier animal, va a buscar el más astuto, porque él es astuto. ¿Ok? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese, como lo dije, la serpiente, astuta, fuerte y escurridiza, el diablo no va a perder el tiempo apuntando a lo débil, va directo a convencer, ¿ok? Va a usar lo que tenga que usar para convencer. No te va a buscar una mujer que está ahí, que ni pendiente, no, te va a buscar la más hermosa para que tú caigas. Lo que va a usar es la astucia. No sé si me estoy explicando. Fijemos la atención que en su astucia el diablo no se dirige al hombre, a quien había recibido de primera mano la instrucción de Dios. ¿A quién se dirigió? Fue a la mujer. Pero ¿a quién Dios fue que le habló? Le habló, fue al hombre. ¿Por qué no fue con el hombre? Claro, porque el hombre sabía de primera mano cuál fue la dirección, cuál fue la instrucción, cuál fue la palabra que Dios le había dado. ¿Ok? Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30 nos dice cuál fue la palabra que Dios le dio. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Dice, y fue así. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, lo vuelve a ratificar. No solamente se lo dijo Jehová, se lo dijo Dios cuando lo creó, sino que momentos después también se lo volvió a ratificar. Dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, mire lo que le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces fíjense que no se dirigió al hombre. ¿A quién fue a tentar? A la mujer. A la débil, en este caso, a la que no había recibido la instrucción de manera adecuada. La recibió fue a través de Adán. No la recibió de primera mano. Por eso es que es importante, fíjese, no, está bien, bueno, uno va y el otro se queda. Sí, a veces hacemos binomios así, los compartimos como binomios. Pero qué bueno es que recibamos de primera mano la información para que no haya pérdida de ningún tipo, pues. Entonces fíjese que también en su astucia reformula la pregunta. Fíjese que Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vas a comer de todo menos uno. Eso fue lo que le dijo en resumen. Pero mire cómo le reformuló ahora la pregunta a Satanás con su astucia a la mujer. Con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. No, él no le dijo eso. No le dijo eso. Él le dijo de todo árbol menos uno. No, la pregunta que le dice Satanás es: con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto, sugiriendo el tentador que no era suficiente y que podía tener más. Vale decir, mira, era todo menos uno, él se enfocó en el menos uno. Y fíjense, a veces nosotros somos así por el desenfoque. Entonces tenemos que tener la habilidad, los sentidos espirituales agudizados para no caer en estas trampas. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjese que su respuesta revela su inocencia original, pero la serpiente le hizo reconsiderar el asunto. Y digo, pero cúnchale, como que tiene razón. Claro, porque por eso que dice la palabra claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no es rey porque las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. ¿A quién le estamos prestando nuestros oídos? ¿A quién estamos escuchando? Porque si empezamos a escuchar, después primero lo aborrecemos. Pero llega un momento de tanto oírlo que ya somos simpatizantes de lo que nos adoctrinaron. ¿Ok? Entonces es importante que nos demos cuenta
¿A qué voz estamos escuchando? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta descarada mentira puede ser traducida: morir, no morirás. Es decir, Dios está amenazando falsamente con la muerte. Eso es mentira, eso es puro cuento de él. Entonces fíjese cómo fue tentado el primer Adán en el cuerpo. La primera creación, cómo fue tentada en el cuerpo, ¿ok? En la estructura física. Puedes comer de todo, pero menos esto. Entonces, ¿cómo por la necesidad, por el apetito físico, cómo podemos ser tentados? ¿Cómo fue tentado a través del cuerpo, en este caso Adán y Eva? El alma, donde está el asiento de las emociones, la mente y la voluntad. Versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense cómo le dice: seréis como Dios. La tentadora sed de poder puede ser inagotable, aun cuando tengamos todas nuestras necesidades cubiertas. Fíjense cómo la tentó: ambición de exhibicionismo, que vean quién soy yo. O sea, que se note que aquí vivo yo, aquí llegué yo. Eso así mismo la tentó. ¿Cómo la tentó? Van a ser igual a Dios. No, fíjense que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Nos ha dado dones, nos ha dado talento. Ah, pero yo quiero el del otro. No, hermano, tú no cantas, quédese quieto, usted no canta. No, usted no predica, quédese quieto, usted evangelista. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, porque eso ataca nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes. No, yo no sé qué se cree. No, es que baila bonito porque esa es la gracia que Dios le dio. No, es que lo hace de manera genial porque es un don que Dios le repartió a esa persona. Ah, que si yo me mido por eso, no, yo no me puedo medir con esa persona. Pero a mí Dios sí me dio un don y yo tengo que usar el don que Dios me dio con responsabilidad. Entonces descuidamos lo nuestro por estar mirando el del otro. Dice, sabiendo, así mismo le dijo, sabiendo encierra el significado de experimentando, lo cual le hacía el reto que ahora fuese mayor. Vale decir, Dios le estaba privando de algo bueno, de autonomía, para mantenerlos dependientes de él. ¿Qué le quiso decir Satanás a Eva? No, lo que pasa es que él te dijo eso es para que tú no sepas, no saborees, no experimentes que es ser independiente de Dios. Craso error, imagínense. Estamos pagando los platos rotos por esa conversación, ¿sí? Entonces, ¿qué le atacó? Le atacó el alma, las emociones. No, pero pues sí, porque si esa persona puede, porque yo no puedo. Porque si esa persona va, porque a mí no. Porque si la escogieron a ella y porque a mí no. Quédese quieto, el Señor tiene su momento para cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que afanarnos. El alma, mosca con eso. Ahora, la otra parte en la que somos atacados como humanidad es el espíritu. Es el ser interior, el corazón. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Claro, se empezó a escuchar. Y mientras tú veas, mira, pero es que esa chama te está diciendo que le dejes el número de teléfono. No, mire que, no, pero es que yo tengo a mi esposa. No, pero es que mira, pero nada más la va a llamar. Ya la empiezas a ver bonita. Dice la escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tiene todo menos una. No, ya se enfocó, fue en el uno. No tiene sentido. Y así somos como humanidad. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese que ese deseo de alcanzar sabiduría le pareció, oye, me parece como razonable, tiene como lógica. Oye, me suena como bonito. Claro, ya cuando te haces pana del amigo, ya todo lo que te va a decir te parece bien. Por eso no es que en vano dice la Escritura, Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque ahí es donde está nuestra vida.
versículo 7 en adelante. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mentira, no es mentira. Pero él tenía que estar pila. Fíjese, nos tientan en el alma. ¿Dónde está en el alma? Yo le dije, ¿dónde estaba el asiento de las emociones? El asiento de las emociones. Entonces uno, fíjese que nos pisan el dedo por ahí, cónchale, ni modo. Nos tiran el carro, bueno, nos tiraron el carro. Pero uno no, se espera eso de un tercero, pero de lo de su casa. Por eso es que a uno le pega tanto, la mamá, el papá, el hermano, el tío. Claro, una persona de autoridad, una persona que es afín a uno, por eso es que le pega tanto en el alma a uno. Claro, porque Satanás no va a tirar, te va a tirar una florcita, agarra y no, te va a tirar a matar. Entonces fíjese que le dijo, estaba confiado en la mujer. Hay que desconfiar en la mujer. No hay que desconfiar, pero sí hay que velar. Fíjese que la palabra es clara. ¿A quién Dios le pidió razón? Escúcheme. ¿A quién Dios le pidió razón? Le pidió razón fue al hombre. A quien Dios le dio la orden y la instrucción. Mire, hermano, es preferible tener problemas con la mujer, hombre que está acá, que tener un problema con Dios. De verdad. El hombre es tranquilito, lo prefiere para llevar la fiesta en paz. No, es preferible no llevar la fiesta en paz, pero se hace como Dios dice y punto. Porque a quien Dios le dio la instrucción, se la dio fue al hombre. Entonces es importante que velemos en eso. Entonces Jehová, el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, porque aquí créame, todos vamos a dar cuenta. Si te pones como te pones, si tienes la actitud que tienes, si eres piedra de tropiezo, si la cosa en lugar de ayudar lo que hace es la cosa pesada, igualito vas a dar cuenta. Entonces es preferible ponerse flojito, ponerse tranquilito, cooperar, pues, como ponerse bien la cosa, porque estamos llamados a esto. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Mentira, no es mentira. Pero ¿quién te mandó a estar escuchando, mujer? Estamos pagando las consecuencias de eso. Bueno, pero sigamos. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerías de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese ahora. Fíjese que aunque Adán sucumbió ante la tentación del diablo y trajo como consecuencia para la humanidad el pecado y la muerte, nuestro segundo Adán, Cristo, fue probado y tentado también bajo las mismas condiciones y en la totalidad de su personalidad, venciendo y proveyendo para nosotros justificación, vida y los medios necesarios para vencer a Satán, estando en nuestra vida natural, ¿ok? Vamos a evidenciarlo, ¿ok? Porque lo dije al comienzo, vamos a demostrarlo por las Escrituras, que efectivamente, así como la humanidad al principio fue tentada y pecó y cayó y trajo muerte para todos, como nuestro judío, nuestro rey, nuestro Salvador, el que nos justificó, también fue tentado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, tal cual como usted y yo tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Veamos el cuerpo. Lucas capítulo 4. Cuerpo, la estructura física. Versículos del 1 al 13. Dice la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado? Por el mismo que tentó el primer Adán. Dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ya tuvo una necesidad fisiológica. Tuvo hambre. Como lo vio, no, estamos en el mismo. Todavía aquí yo le digo cuando lo pasemos. Gracias. Entonces, fue tentado también en el cuerpo. Tuvo hambre. Tuvo esa necesidad fisiológica como cualquiera de nosotros. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva. Desde el punto de vista diabólico, implica una incitación al pecado. Para Jesús era un desafío de Satanás para probar su soberanía y obstruir el plan de Dios. Fíjense que Satanás tentó a Jesús de Nazaret. Fíjense que comenzamos diciendo en el capítulo 4 de Lucas y versículos anteriores, si usted lee en su casa, usted va a descubrir que Jesucristo había venido de ser bautizado, de haber abierto los cielos, como va a pasar este sábado, ¿verdad? Que tenemos bautizo. Se escuchó una voz y vino el Espíritu Santo de forma corpórea en paloma, ¿verdad? Y se escuchó, fíjense que ahí Jesús en esa tentación dice que, Jesús fue tentado durante todos esos 40 días. Que el escritor sagrado mencione 3 de ellas es otra cosa. Pero dice que fue tentado progresivamente. ¿Ok? Y dice la escritura que fue Jesús de Nazaret. No fue el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que fue Jesús tentado como humano, como usted y como yo. Fue tentado como el hijo de José y de María, como el carpintero, ¿sí? Esto es, y fíjese, usted dirá, pero me suena como extraño. Bueno, vamos a evidenciarlo con las escrituras. La palabra menciona que Dios no puede ser tentado. O sea que si Jesús fue tentado por el diablo y estaba siendo tentado como por Dios, entonces se está contradiciendo Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿sí me explico? O sea, él estuvo siendo tentado como Jesús de Nazaret, como humano, como el hijo de José y de María, como el carpintero, ¿sí? Eso es importante porque así podemos descubrir que si fue el tentado como humano y nosotros somos tentados como humanos, si él venció, entonces yo puedo vencer. No hay debilidad, entonces que sea nuestra corporalidad que no la podamos hacer frente. Jesús de Nazaret, aunque era 100% Dios, estaba enfocado en cumplir la asignación que tenía, cumpliéndola bajo los términos humanos a fin de rescatarnos a cada uno de nosotros. Fíjese, ¿cómo venció esta tentación? Fue usando una palabra rema, un versículo revelado de los 5.845 versículos que tiene el Pentateuco. Él usó uno. La palabra rema es necesario uno, es una sola palabra. A diferencia de logos, que es la totalidad del mensaje, Jesús de Nazaret alcanza la victoria sobre las mismas tentaciones ante las cuales sucumbió Israel en el desierto cuando quiso poner a Dios a prueba en tiempos de necesidad. El significado de rema, diferente al de logos, nos los ilustra el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde se habla a nosotros los creyentes, esta porción de las Escrituras, como una espada en un tiempo de necesidad. Fíjese lo que dice la palabra, Efesios 6, 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el rema, que lo que nosotros necesitamos, hay que manejarlo todo, sí, manejémoslo todo. Pero el rema, por eso es que dice la palabra que el Espíritu nos recordará, nos dirá
Por eso Él es nuestro ayudador, el que nos apunta. Mira, esto es lo que tienes que decir. Eso fue lo que pasó con Jesús. Venció a Satanás con un versículo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde fue tentado entonces? En el cuerpo. Siguiendo el orden que tiene aquí el escritor sagrado Lucas, no se va al alma, sino que va al espíritu. Segundo, al espíritu, el ser interior y el corazón. Dice el versículo 5: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fíjese que ahora, no bastando que le ofreció o lo tentó en su forma corporal, en su cuerpo, ahora fue a su ser interior y a su corazón. Dice, le ofreció poder mundano y político para apuntar a su espíritu, a su corazón, a su ser interior, una ambición de poder. Eso fue lo que hizo Satanás a ofrecerle a Jesús. Dice, al cual también con una palabra rema de la ley contrarrestó para vencer. Entonces, ¿cuál fue esa palabra rema? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora, la otra parte en la que Jesús fue tentado fue el alma, el asiento de las emociones, la mente y la voluntad. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Fíjense, hasta Satanás se sabe la palabra. Le recitó el Salmo 91, versos 11 y 12. Se lo puede decir, mire, está en la página tal, se lo puede decir así. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, para que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ya se le acabó todo el repertorio, durante 40 días, se apartó de él por un tiempo. Entonces, fíjense que en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, la tentación que le hace Satanás a Jesús solicita una prueba mesiánica convincente. Bueno, vamos a ver si tú realmente eres el enviado de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Entonces, con el exhibicionismo apeló a su alma, a sus emociones, a su mente y a su voluntad. Con un sutil engaño, claro, este es religioso, así como pasó con Daniel. No, los sátrapas buscaban la forma, pero no había forma ni manera de tenerle a este hombre, porque no tenía vicio, no tenía nada. ¿Qué dijeron? No, lo que tiene que ver con su religión, con su fe. Bueno, así lo buscaron. De la misma manera le buscó la caída a Satanás ahora a Jesús. Con este sutil engaño, el desafío satánico no era para probar su condición de hijo de Dios, sino para buscar y abusar de esa condición. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque fíjese, así le pasó al hijo pródigo. No, dame lo mío porque yo me voy. Dame lo mío, yo soy hijo, yo tengo herencia, dame mi parte de la herencia. No, aquí hay un equilibrio. Aquí somos hijos, pero también somos servidores. Aquí no creemos más de lo que tenemos que creernos. Aquí tenemos el justiprecio de lo que nosotros sabemos que valemos. Entonces dice la Escritura que él de manera sutil buscó de engañar a Jesús, pero Jesús claramente, aunque tenía necesidad, aunque era el día 40, dice la palabra de Dios que él pudo vencer con otra palabra rema: no tentarás al Señor tu Dios. Para eso usó la misma palabra que de Dios, dándole un sentido errado. Fíjense que hizo Satanás. Recitó el Salmo 91, versos 11 y 12, pero con un sentido errado.
¿Ok? Le dio, lo transgiversó, le dio una interpretación incorrecta. Dice, y es que el diablo no se preocupa porque sepamos la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, porque a él se la conoce, sino que su énfasis radica en que usted la sepa, pero que no la obedezca. Que usted la sepa, pero usted la distorsione. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que le dice Pablo a Timoteo: preséntate como un varón aprobado, que usa bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse y que usa de manera adecuada la palabra de verdad, no a su conveniencia. ¿Ok? Es importante que lo podamos identificar. Entonces, fíjense que de todo esto podemos evidenciar las maquinaciones de Satán. ¿Cuál es su fin? Juan 10:10 nos lo dice: hurtar, matar y destruir. Para eso dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás siempre va a identificar la necesidad para atacarla. Tienes una necesidad en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, él la va a identificar. En el cuerpo, en nuestras necesidades fisiológicas. Y fíjese que muchos cometemos el error al decir, no, es que Dios me conoce, Él me entiende, Él sabe mi necesidad, Él sabe que me estoy quemando, Él sabe que no aguanto más, Él sabe que yo soy débil, Él sabe que soy hombre, o la mujer sabe que soy mujer. No, Él sabe, pero tú también sabes que dice la palabra. Entonces no hay excusa. No hay excusa. ¿Ok? Claramente, si ataca Satanás a nuestro cuerpo, nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, para destruirlas entonces. ¿Ok? Satanás siempre va a identificar la necesidad para atacarla. En las emociones, en el alma, en la mente, en la voluntad. Bueno, vivencias que generan traumas psicoemocionales. Abusos, violencia, maltrato, abandono, descuido, desatención, desamor, etcétera. Para ustedes contar. Todos esos traumas, para que hoy en día hayan luchas con miedo, irritabilidad, ira, tristeza, confusión, ansiedad, culpabilidad, doble ánimo, desviaciones sexuales, entre otras. ¿Por qué? Bueno, porque se atacó el alma. Se atacó el centro de las emociones, se atacó la mente, se atacó la voluntad. No, es que yo quiero hacer ejercicio, pero no sé, hermano, no puedo. Se atacó. No, sí puede. Todo lo podemos en Cristo. Entonces tenemos que enfocarnos cuáles son las artimañas de Él y si estamos en el lazo de Él. ¿Sí me explico? En el espíritu, en el ser interior, en el corazón, va a identificar Satanás para atacar, causando en la sociedad gente con mente reprobada para hacer cosas que no convienen, injustos, perversos, avariciosos, malos, llenos de envidia, homicidas, contendedores, engañadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por qué? Se atacó el espíritu, el ser interior, el corazón de la persona. Entonces, ¿esto es motivado a qué? Claro, porque Satanás tomó ventaja del cuerpo, del alma y el espíritu. Pero fíjese, Jesús venció. Entonces, si Él venció, nosotros podemos vencer. Y claramente, fíjese que a Dios no se le escapa ni una. De verdad que cuando uno descubre y lee la palabra, uno se le revelan tantas cosas. Fíjese que la vacuna para combatir, contrarrestar cada área de tentación se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 30. Yo hace como un profesor cuando daba inferencia estadística, él se ponía así en la pizarra, pero este ejercicio me parece bonito para tal fecha. La vacuna para combatir cada área de tentación se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice,
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con tu espíritu, con tu ser interior. Y con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con tus emociones, con tu mente, con tu voluntad. Y con toda tu fuerza, es decir, con tu cuerpo. Este es el principal y gran mandamiento. La vacuna está en que nuestro amor esté depositado en Dios. Así que podemos vencer. Porque si buscamos primeramente lo nuestro, si nos afanamos en lo de nosotros, no buscando primeramente su reino y su justicia, mira lo que causa. Causa que seamos tentados y podamos caer en el cuerpo. Causa que seamos tentados y podamos caer en el alma. Causa que somos tentados y podamos caer en el espíritu. ¿Sí? Entonces, no subestimemos entonces, como dice la palabra, fíjense que en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Créame, el diablo es tenaz, no se va a cansar. Bueno, lo dejó por un tiempo, pero volvió. Entonces no podemos subestimar la perseverancia del diablo. La tentación va a ser reiterativa con el fin de que caigamos. Por eso es que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa que está firme, mosca, pendiente, atento, mire que no caiga. El propósito de las tentaciones, como lo fue con el primer Adán y el segundo Adán, es el desorientarnos, el desenfocarnos, el alejarnos del camino, de la visión, de nuestra misión como hijos y servidores escogidos de Dios. Ese es realmente el propósito de Satanás. Y su fin último, como lo dice también, bueno, la muerte. Pero fíjense, como humanos podemos caer. Es válido, somos humanos. Lo que no es válido es mantenerse derrotado. Lo que no es válido es mantenerse en esa situación de derrota, de estar ahí enlodado. No, eso es lo que no es válido. Y aunque caigamos, tenemos el deber de levantarnos y permitir que la caída sea usada por Dios para su reino y su justicia, tal cual le sucedió a Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice la palabra que, mira, estaba conversando Pedro con sus discípulos. No, Señor, yo hasta la muerte contigo. De aquí lo que salga, tranquilo. Le cortaré la cabeza al que sea. No, menos mal que tenía mala puntería, porque en vez de cortar la cabeza, le cortó fue la oreja. Pero mira la respuesta que le dijo Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero tranquilo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque eso es lo que hace Dios, créanme. Caíste, bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver atrás? No. Limpiarnos el polvo del camino, lavarnos con la sangre de Cristo y seguir adelante. Pero tampoco podemos ser sinvergüenza. Me resbalé. Sabía que ahí te ibas a caer. No, hermano, si usted sabe como sabía Daniel, él sabía en su corporalidad que no podía, preferible salir corriendo. Usted se conoce. Entonces, tenemos el deber de levantarnos y que Dios use esa caída. No, ya usted sabe cuál es el camino que recorre la gente para caerse. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo he rogado por ti para que una vez vuelto, para que confirmes a tus hermanos, para que sea eso de testimonio. Aquí a mí me gustan los testimonios, voy a caer. No, den la guachafita. A mí me gusta decir que, bueno, Dios me usó. No, hermano, no abuse. No tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, este mismo Pedro, que ciertamente fue zarandeado, que ciertamente negó al Señor, que ciertamente lloró amargamente porque le falló a su Señor, aunque horas antes se lo habían advertido. El mismo Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos da una exhortación. Claro, el hombre ya aprendió la lección. Mira lo que dice.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, fíjese, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces viene cualquiera y le dice: oye, hermano pastor, lo que pasa es que de verdad fui muy débil y caí. Yo no soy débil. Yo sí puedo y tú no puedes. No, todos podemos. Todos tenemos la capacidad, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el recitar, el predicar, el decir la palabra de continuo para que nos venga el rema adecuado para reprender a Satanás, para reprender la tentación, para hacerle frente. Entonces sí se puede. ¿Qué también podemos entender de todo esto que acabamos de mencionar? Que ante las tentaciones no estamos solos. Vencemos llenos del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Acuérdense que estamos viendo cuáles son las armas de Satanás. Tenemos que entenderlas para poder combatirlas. ¿Ok? La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, no con conchas de tomate, no con maledicencia, con himnos, con cánticos espirituales, aunque cante feo, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si canta muy feo como yo, tranquilo, cansa en su corazón, pero cante, para que sea lleno del Espíritu, para que mantenga ese motor siempre andando. ¿Cómo? Esa llenura. Bueno, haciendo ejercicio espiritual, estando conectado con el Espíritu. No estamos solos ante la situación, ante las tentaciones. Contamos con nuestro abogado defensor que intercede por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No puede, sí, Él viene a nuestro socorro y nos auxilia, pero hay que pedir auxilio, o hay que pedir ayuda, hay que ser inteligente y no provocar la tentación, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos entiende, entonces sabe cuando nosotros clamemos por qué estamos pasando y viene a nuestro auxilio. Entonces podemos vencer las tentaciones. Para finalizar, observemos lo maravilloso de la comparación y lo que tenemos a nuestra disposición para vencer. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y si puedo pasar la otra, por favor. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Fíjese este cuadro comparativo que nos ofrece la Escritura. Nuestro primer Adán, nuestro segundo Adán y nosotros. Vemos las tres tentaciones en las tres áreas en las que nosotros estamos o existimos como personas. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Ok? En el cuerpo, en el alma, que es el asiento de nuestras emociones, de la mente y de la voluntad. Y en el espíritu, nuestro ser interior, lo que somos cada uno de nosotros. ¿Ok? Fíjese que en Génesis capítulo 3, versículo 6, el primer Adán, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el cuerpo. También vio que era agradable a los ojos, el alma. ¿Ok? Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Seré igual a Dios,
ahí fue con su ser interior, ¿ok? Con su espíritu. El segundo Adán también tuvo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu las tentaciones. Pero mira cómo él la venció. Fíjese que él fue tentado. Satanás le dijo: di esta piedra que se convierta en pan. Y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. El diablo le mostró todos los reinos de la tierra. Le iba a dar poder político. ¿Ok? Fue a su alma. Pero dice la palabra que Dios le dijo: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y en la última le dijo: échate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y claramente por la palabra rema, Jesús, de los 5,800 y pico de versículos, le dio nada más 3 y con eso los venció. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, fíjese que en Juan capítulo 2, versículo 1 de Juan 2,16 nos los dice a nosotros también, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar cuáles son las maquinaciones de Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿De dónde viene su origen? Y cómo se llenó de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de altivez. Cómo se sobreestimó a sí mismo viendo su hermosura. Dice la palabra que por la multitud de sus contrataciones fue derribado. Por administrar de manera incorrecta lo que no era suyo, dice la palabra que se volvió Satán. Se volvió el oponente. Se volvió el acusador, se volvió el adversario, se volvió el enemigo. Aquel que resiste, el que obstruye, el que limita todo lo bueno. Se volvió como Luzbel, como Lucifer, como Belcebú, como el maligno, como Leviatán, como el padre de mentira, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Se volvió. Pero como siendo este varón, dice la palabra que era de hermoso parecer, cómo cambió por sobreestimarse a sí mismo. Y por eso es que dice claramente la palabra que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Que pensemos de nosotros con cordura. ¿Por qué? Porque el que no piensa con cordura puede caer en el lazo del diablo. Pueden caer, ¿ok?, en la tentación que le da Satanás, sea en el cuerpo, sea en el alma o sea en el espíritu. Pero vemos cómo su origen, aunque lo demostramos, ¿ok?, era un arcángel, el que ministraba a Jesús, dejó su lugar y se llevó a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y ahora representa su reinado en el reino de las tinieblas como Satanás. ¿Ok? Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos identificar, entender cómo fue su caída, identificamos cuáles son sus artimañas, cuáles son sus armas, cuáles son sus estratagemas, y no alimentemos nuestros apetitos carnales, de nuestra carne, de nuestro cuerpo. No alimentemos nuestros apetitos en nuestras emociones, en nuestra mente y nuestra voluntad. No alimentemos nuestros apetitos, de nuestro corazón y ser interior. Dice que la palabra de Dios claramente dice que nos vistamos como escogidos de Dios. Nos vistamos como ese nuevo hombre. Que no sigamos alimentando ese viejo Adán, esa vieja naturaleza caída. Que ahora nosotros nos podamos fortalecer en ese nuevo hombre. Y aún dice la Escritura, no sé exactamente dónde, les puedo mandar el versículo, pero yo sé que dice que antes de ustedes se escuchaba de fornicación, de pecado, pero todo eso ya se quitó. Pero ahora quítese de vosotros, ahora ustedes se quiten. Ya yo le quité una parte, pero ahora ustedes se tienen que quitar otra. Quítese de vosotros toda ira, toda maledicencia, toda palabra deshonesta. Hay una parte que nos tenemos que quitar nosotros. No todo lo va a quitar Dios. ¿Ok? Pero es importante que podamos entenderlo. No sé si tienen alguna pregunta. Usted, dígame. Sus contrataciones, fíjense lo que habíamos dicho, que él administraba la adoración. Esas eran sus contrataciones. Sus contrataciones es el que él se dedicaba a administrar la adoración. Entonces, estos van a adorar,
estos van a adorar, ahora le toca el turno de estos a adorar. ¿Sí me explico? Él administraba eso, él hacía esa administración. Entonces, por él administrar una parte, fíjese que ese es un principio que lo vemos siempre. Eso fue lo que hizo Judas. La palabra de Dios dice que Judas metía la mano en la bolsa. Él administraba el tesoro. Y le dijo, oye, Señor, pero ese frasco de alabastro de perfume lo podíamos haber vendido y dado las ganancias a los pobres. Claro, porque él metía la mano, hecho el bandejo. Esas eran sus contrataciones. Cada uno de nosotros tenemos nuestras contrataciones. Cada uno de nosotros administramos algo, se nos dio a administrar algo. ¿Cómo lo estamos administrando? Otra, dígame. Sí. Ella pregunta que si es lo mismo demonios a ángeles caídos. Sí. Son los mismos. ¿Ok? Y explicamos también que la Biblia menciona que en el reino de los cielos hay un orden jerárquico. Habíamos dicho que están los arcángeles, que están los querubines, serafines y ángeles. ¿Ok? De la misma manera, dice la palabra que en Efesios capítulo 6, versículo 12, que los ángeles caídos también tienen sus orden jerárquico. Están los principados, están las potestades, están los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? ¿Cómo? No sabe la palabra demonio. ¿Quieres identificar exactamente, literalmente la palabra demonio? Bueno, yo te la busco. No la tengo ahorita a la mano, la verdad. Pero me comprometo a buscarlo. Pero yo sé que sí. Fíjense que lo importante es uno prestar atención. No venir aquí que se hace una actividad y uno está pajareando por allá afuera. Me recuerdo el pastor Carlos que siempre ministraba liberación y él lo explicaba maquetica. Le explicaba, demonio significa neuma, que significa aire. Esa es la palabra demonio. ¿Ok? Pero yo se lo voy a buscar exactamente donde lo dice. De hecho, cuando yo le busqué y le dije la etimología de Satanás, de hecho ese es un extrón que se dirá que es eso. Yo tampoco sabía, no se preocupe, aquí todos estamos aprendiendo. Cuando yo googleé, eso es un diccionario que tiene una numeración. Y Satán, o Satanás, que viene de esa palabra Satán, es el Strong número 7854. Ese es el orden que tiene ese diccionario judío, hebreo, donde tiene la etimología de esa palabra. Ahí sale la palabra demonio. Yo se lo voy a buscar y le digo cuál es el número y qué significa. ¿Quién más? Me queda tiempo. Terminé a tiempo récord. Ajá, aquí hay una. No le escucho, un poquito más alto, por favor. Uno al 13. Lucas 4 del 1 al 13. Ah, el cuerpo, perdón, tienes razón. Ajá. No, fíjate. Bueno, déjame decírtelo. Lucas 4, del 1 al 4, que fue, aquí lo tengo. Que fue tentado en el cuerpo, como bien lo dijo. Ya va, aquí está. Lucas 4, del 1 al 4, el cuerpo. Del 5 al 8, el espíritu. Y el alma, del 9 al 13. ¿Ok? De todas maneras, todo lo que yo les dije hoy, todo está en la guía. Yo le hago una pequeña ecuación cuando llegue a la casa y yo se lo envío hoy mismo. De hecho, porque creo que tenemos examen la semana que viene. Ya se despertaron los que estaban dormidos. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Pastor, dígame. ¿Cómo estás, pastor? Mi pregunta es, o sea, yo siempre que pregunto porque hay cosas que me interesa saber y yo investigo aparte. Pero a mí hay alguna intriga que yo tengo hace mucho tiempo que, ¿sabes que Satanás fue expulsado del cielo
y todo ese cuento. Pero en Job 1:6 habla de que cuando Dios mandó a llamar a todos sus hijos y se presenta Satanás delante de él. ¿Cómo es posible eso si Satanás fue expulsado ya del cielo? Sí, y se pero entiende que no debería entrar claro, ya. eso es interesante la pregunta. Gracias por la intervención. Eso es interesante. Él es el acusador, él se presenta. Él está acusándote a ti y me está acusando a mí delante de Dios. Ese es su trabajo, el acusador. Él está delante de Dios para acusarnos. La esfera, no sé si Dios va al primero para que él entre el primero o el segundo o el tercer cielo. No sé exactamente dónde, pero yo sé que dice literalmente la palabra que se presenta. ¿Cómo? Oye. Entonces es el interrogante que yo me hago, porque yo digo, bueno, si él fue expulsado, como tiene la habilidad o el poder de que cada vez que va a acusar a alguien, no, yo entro al cielo del cual es expulsado. Fíjate, vamos a ver el poder de Satanás. De hecho, la palabra menciona en lo que estudiamos el día de hoy, que Satanás, dice la palabra, que le mostró a Jesús todo el mundo. En un instante. Ese poder no lo tiene Satanás. Satanás no es ni omnipotente, ni omnisciente. ¿Ok? No, él no tiene esas cualidades, no las tiene. Son atributos, no es que la cosa. No, pero esos no son atributos. Ese es otro tema, no me voy a meter en esas aguas. Y dice la palabra que en un instante le mostró todo. Eso de manera física, eso es imposible. No hay un sitio que o de la luna se va a toda la tierra, que le muestre toda la tierra. Y dice la palabra que a Satanás se le entregó. El primer Adán le entregó a Satanás el mundo. Porque se lo había dado, Dios se lo había dado a Adán para que lo administrase. Pero por estar comiendo lo que no le mandaron a comer, entonces dice la palabra que le entregó eso a Satanás. Entonces, por eso él dice la palabra que en un instante, pero eso es una visión que tuvo Jesús. Fue una visión. No fue que él lo llevó físicamente a que viera todo el mundo, todo esto te voy a entregar, no. Eso fue una visión que tuvo Jesús. Eso lo dicen los eruditos, los estudiosos. ¿Sí? De la misma manera, puedo yo percibir, ocurre con el tema de Satanás. Cómo se presenta, pero él se presenta y acusa y da su estratagema y da su acusación en contra de nosotros. Pero dice que tenemos un sumo sacerdote que está de día y de noche, como nuestro abogado defensor, intercediendo por nosotros. Sí, eso está en Job, exactamente, y es lo que él dice. Job capítulo 1, versículo 6, dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás, se presentaron ante Jehová para dar cuenta. Y Jehová decía, óyale, pero no he visto a mi siervo Job. Sacaba pecho porque a Dios le gusta eso. Y de hecho eso es lo que dice proféticamente Isaías 53. Que Dios, Jesús, verá el fruto de su aflicción en nosotros y se sentirá orgulloso. Él tiene que lograr eso. Nosotros tenemos que hacer cumplir esa palabra, que se sienta orgulloso de nosotros. Amén. ¿Alguien más? Ajá. No es una pregunta, pastor, sino que Dios es omnisciente, Él está en todos lados. Omnipresente, exacto, Él está en todos lados. Y dice que Satanás se presentó, pero no dicen dónde. Exacto. Pastor, y otra cosa que iba a decir, o Ajá. que iba a, no sé, pues, una vez escuché que, respondiendo a lo que decía la hermana por allá de los ángeles caídos, demonios, no sé qué, que ciertamente ellos eran ángeles, se fueron con Satanás, y así como el pecado deteriora al ser humano, el pecado pudo haber deteriorado a los ángeles, volviéndose como Sí, no, que claramente, fíjese, es que no, hay mucha referencia en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura cuando el Gadareno era una legión de qué? Ya le encontré la respuesta. Sí, era una legión de demonios. Pero le voy a buscar el Strong para que usted, eso es lo que significa. ¿Alguien más? Me queda tiempo todavía. Ajá, dígame. Exacto. Como es el acusador, entonces él tiene permiso de ir y acusarnos, pero no habitar porque él fue expulsado. Es como cuando se va a un tribunal. El abogado acusador o el fiscal no vive ahí, pero él va a acusar y sale
y hace su trabajo, esa es su función. Muy bien, ¿quién más? Sí. Por aquí la pastora Dore. Pastor Juan, ya disculpe que el pastor Juan tiene... Buenas tardes, pastor. Una sugerencia. Según los teólogos, el primer libro de la Biblia no es el Génesis. Según los teólogos, el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Y de un versículo a otro versículo no es algo lineal, no es algo que pasó de un día al otro siguiente. Cuando la Biblia dice que cuando Dios se le presentaron todos los hijos de Dios, ciertamente, Luzbel se presenta como uno de los hijos de Dios, como un ángel, como un querubín. Como alguien creado por Dios. Sí, como alguien creado por Dios. Pero de un versículo al otro, ahí puede haber mucho tiempo, puede haber siglos, y cuando cuando Dios le pregunta de dónde viene, le dice de recorrer la tierra. Según los teólogos, todavía en ese tiempo no se había hecho todavía lo que está en el versículo número 1 de Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque eso fue en el cielo, cuando el ángel caído, cuando Luzbel se presenta delante de Dios a darle cuenta a Dios por lo que el oficio que estaba haciendo. Eso es lo que teológicamente, si no mal recuerdo, esa es una de las respuestas a ese interrogante. Ok, perfecto, gracias por la intervención. Es complejo, pero les digo algo, porque a veces uno se enrolla en buscar los matices y tal, qué sé yo, pero llévese lo medular. Si usted sabe que usted tiene que saber, repetir, pero cumplir, obedecer la palabra de Dios, con eso me siento satisfecho, porque Satanás se sabe la Biblia. Es complejo lo que está diciendo el pastor, sí es verdad, porque diremos, pero si no creó, entonces ¿cómo le dijo el siervo Job? Si Adán era el primero, entonces no fue Adán, sino es complejo, pero no se enrolle por eso. Enfóquese en lo que tiene que enfocarse. Pastor, sí. Sí, le leo aquí un versículo en el libro de Apocalipsis 12:9, haciendo referencia al diablo que se aparece. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Por aquí la pastora Dori le está oliendo ya la mano. Sí. Pastor, a mí no me quedó muy claro cuando usted dice que el lucero o Satanás en el principio se encargaba de ministrar a Jesús. Y ahora ministrar. Y ahora como él perdió ese cargo, ahora nosotros somos los que tenemos el cargo de ministrar a Jesús. Eso no me quedó muy claro, porque claro, sabemos que desde el principio existe la Trinidad, pero obviamente Jesús viene mucho después, precisamente a causa del pecado y a causa de todo lo que Satanás ocasiona. Entonces no me quedó claro qué hacía exactamente Lucifer referente a Jesús en el cielo, en este caso. Fíjese, lo que sacamos la conclusión fue Miguel, el arcángel, ministra al Padre porque es Jehová de los ejércitos, el bélico es Miguel. Gabriel, el que ministra al Espíritu, porque es el mensajero. Y dijimos que Lucifer era el que ministraba a Jesús, ¿okay? El de la adoración, el verbo, que luego se hizo carne, ¿okay? Se encargaba de ministrarlo y ese era su trabajo, esa era su función, porque cada quien tenía su arcángel, cada quien tenía su función, cada quien tenía a quien hacerle o ministrarle. Eso fue lo que dijimos con respecto a Luzbel. Ahora, fíjese que como él cayó, dice la palabra que ahora Dios está buscando adoradores. Dios está buscando quien le ministre, que con su estilo de vida, que con sus palabras, que con sus acciones, Jesús se sienta satisfecho. Y lo dice Isaías 53, que verá él el fruto de su aflicción, verá el sacrificio que hizo y quedará satisfecho, valió la pena, valió el sacrificio.
Valió mi esfuerzo, valió cada gota de sangre, valió cada latigazo, valió la ofrenda, valió la afrenta, la violación, todo lo que me hicieron, valió la pena. Por eso es que sacamos la conclusión que la iglesia es la que le ministra, es la que le da satisfacción a Jesús. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien más? Me quedan todavía 10 minutos. Yo, pastor, bendición. La pastora María pregunta. Ella, con sus raíces de abogada y cuestionando todo, Muy bien, no, eso es bueno. ella pregunta que si, todo fue creado por Dios, por supuesto, que si, ya que hubo una parte de los ángeles, junto a Lucifer, que se rebelaron, su duda es si Dios creó el mal. O sea, porque de dónde nace esa necesidad o ese sentimiento de no estoy de acuerdo contigo. Nace de Luzbel. Él fue, de ahí nace el origen. Claro, pero digamos entonces, en cierta forma, Dios puso eso con un propósito, ¿no? No. Lo dije al principio cuando lo dije de manera introductoria. Dios todo lo creó perfecto. Dios creó todo lo creó bueno, dice, y Dios vio que era bueno. Vio. Entonces le gustó. De hecho, el séptimo día descansó. Vio que era bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Lo que pasa es que nosotros, con nuestro libre albedrío, decidimos qué vamos a hacer. Así mismo le pasó a Satanás. Dice que se halló iniquidad en él. ¿Y qué pasó? Bueno, fue desechado. Pero esa iniquidad nació en su corazón, en atesorar o agarrar él algo que no le correspondía, que era la adoración, que era para el único y verdadero Dios. Le puede decir a María. ¿Escuchaste, María? Gracias. El pastor Doni. Pastor, creo que con respecto a la duda de María, a través de Diego, Ajá. creo bien, que el mal nace de Luzbel, Dios lo permite, pero en el fondo ya Dios lo sabía, porque Claro. Dios conoce todas las cosas. Así es. Y fíjense que Juan capítulo 8 nos lo confirma. Que me gusta mucho. Este es donde yo me baso a hablar de la paternidad. 8:44 de Juan. Este no está en la guía, ese sí lo pueden anotar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, él también ejerce paternidad. Él también hace la función de modelar a otros para que sigan su ejemplo. De ahí nace el mal. Él fue el padre del mal y modeló a otros para que siguieran eso. De hecho, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44, pero yo leería desde el 37 al 47. ¿Alguien más? Irse. Buenas. Mi pregunta es, usted al finalizar la clase comentó que Lucifer está en el reino de las tinieblas. Ajá. Y si mal yo no recuerdo, en el trimestre pasado o en una prédica dijeron que no existe el reino de las tinieblas, que solo existe el reino de los cielos porque Satanás no es un rey. El único rey es Dios. Entonces mi pregunta es si bíblicamente está comprobado que existe el reino de las tinieblas, o sea, textualmente hablando. Así como reino de las tinieblas no me suena ahorita, pero sí te puedo decir algo. La potestad de Satanás está en el mundo. O sea, pero de hecho no dice rey, pero sí dice príncipe. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y hablando del lugar hecho para Satanás, porque dice el Apocalipsis que no se halló lugar para él, no se halló lugar para él, entonces entramos en otro que lo van a ver con mayor esplendidez en el avanzado, que hablamos del cielo y del infierno. Entonces ahí sí nos damos cuenta que hay un lugar de condenación para él,
que fue hecho para él y para sus ángeles, no para la humanidad. Pero como él es engañador y padre de mentira, que modela a otros, busca adeptos desobedientes, rebeldes, que sigan su camino. Pero sí dice la palabra que hay un lugar de condenación eterna para él. De hecho, hay un lugar de condenación, no sé si recuerdan los del avanzado, un lugar de condenación, ¿cómo es que yo lo llamaba? Dígame. No. Sí, se llama el Hades, pero temporal. Un lugar de condenación temporal. Y también un lugar de condenación perenne o eterno. ¿Ok? Así como hay un lugar de descanso temporal y un lugar de descanso eterno, pero no es el tema de ahorita, no me voy a extender porque me quedan 5 minutos. Allá el pastor Donny, su última oportunidad. Ah, bueno, mira, ¿eh? Eso iba a decir yo. Muy bien, vuélvelo a leer, por favor, con voz de trompeta, así. Ahí viene él. Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes de Dios que creara la creación. Y ahí sigue, obviamente, pero... Entonces, literalmente lo dice, ¿sí? Quedan 2 preguntas. El pastor Donny levantó la mano y no sé quién más levantó la mano por aquí. Sí, pastor. Mateo 4 dice que Jesús fue tentado y por la palabra rema, él pudo vencer pues, la tentación. ¿Tienes a la mano los 3 remas del Pentateuco para información de todos? Se los mando, pero es de Deuteronomio, creo que el capítulo 6. Pero En Deuteronomio está uno, pero las otras no me las sé. Todos son de Deuteronomio, ya lo voy a buscar porque de hecho mi Biblia me lo referencia. Ya va. Pero es una buena pregunta. ¿Dónde exactamente está la palabra rema que sacó Jesucristo? 8.3 fue el primer rema. 8.3. Segundo rema, 6.13. Y el tercer rema, 6.16. Gracias, pastor. A ver, yo le di a ustedes la primera clase que la di yo, cómo ustedes iban a anotar los versículos, no me están haciendo caso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. En ese orden fue que venció la tentación, haciendo cita a Deuteronomio 8, 6 y 6. 8, capítulo 8, recuerde, copia los números y después las letras. Los números y después las letras. Los números y después las letras. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Listo, oramos. La última pregunta, él es rapidito, pues. Ajá, ahí está el micrófono. El micrófono, qué bueno. Cuando comienza Ezequiel, el capítulo 28, versículo 1, es una palabra de Jehová al príncipe de Tiro, ¿verdad? Ajá. Así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto se ha enaltecido tu corazón. ¿En qué momento, cuando nos vamos al 14, si tú querubín grande, cómo sabemos que no sigue hablando de Tiro no, porque, y está hablando de Satanás? Porque ese era un hombre, él no es un querubín. Ajá. Entonces, fíjese que la Biblia, créame, la Biblia, eso lo vamos a ir escudriñando paso a paso. Pero la Biblia tiene lenguaje simbólico, tiene un cumplimiento para el presente y un cumplimiento mesiánico. O sea, dependiendo de donde nos paseemos, vamos a ver si está hablando, es una profecía para la época exclusiva, es una profecía para el mundo por venir, una profecía o un acontecimiento que se le está mostrando, de hecho, el primer Adán, porque yo le decía que ese era tipo, aunque era el rey de Tiro, era tipo del primer Adán, que estaba en el Edén.
pero también se refería a la caída de Satanás. Entonces, por supuesto, la habilidad la va a ir agarrando a medida que usted vaya agarrando la práctica. Es como cuando usted empezó a hacer arepa. La primera arepa no le salió redondita, bonita y sabrosa. Entonces, mientras va practicando, va leyendo la Biblia, llega un momento que usted se hace un diestro. Última. ¿Dónde está ubicado Satanás, el reino de Satanás? Porque usted dice que está en la tierra, pero las almas van al cielo y van al infierno. ¿Dónde está ubicado el infierno? En el inframundo, eso. Fíjese, es un tema que vamos a profundizar en otra clase. Pero le puedo decir lo siguiente. De acuerdo a las escrituras, fíjese que los católicos hablan de un limbo, para más o menos darle, y eso no existe. Entonces existe un lugar de descanso temporal y eterno, un lugar de condenación temporal y eterno. Eso es lo que existe. ¿Cuál es el radio de acción de Satanás? Se le dio, ¿cómo se llama? Se le dio, él es el príncipe y la potestad de este mundo. Su radio de acción es este mundo. ¿Qué alma? Bueno, eso dice Apocalipsis capítulo 20 o 21, que esos van al Hades. Ese es el lugar de condenación temporal. Que luego en la segunda resurrección, que después del reino milenial, dice la Escritura, que ahí el Hades entregará a sus muertos, las aguas entregarán sus muertos y todos serán echados al lago de fuego y azufre, que es el lugar de condenación eterna. Pero no quiero que se enrede, porque hay que estudiarlo. Miren, nos tomamos casi 2 horas en esto, de la misma manera es para ese tema. Hay un tema en el módulo 1 del avanzado que se habla específicamente de eso que usted está preguntando. Listo, voy a orar. Después me pregunta cuando salga, porque ya se va a hacer tarde. Cuando salga yo le respondo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor. Gracias porque no venimos a perder el tiempo. Venimos a aprovecharlo al 100%. Venimos, Señor, a nutrirnos de ti. Venimos para que despiertes el hambre en nosotros de tu sabiduría, de tu conocimiento. Padre, claramente dice tu palabra en Jeremías, Señor, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, pero que se quiera enorgullecer de alabarse, que se alabe en conocerte, en entenderte, Señor, que tú haces justicia y misericordia, que esas cosas son las que tú quieres, mi Rey. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, nos enseña a descubrirte cada día más, Señor. Gracias porque todas estas clases, toda esta escuela de formación, Señor, es un abreboca para que cada uno de nosotros escudriñemos de nuestra propia mano, Señor. De primera mano nosotros vayamos a tu espíritu, vayamos a tu palabra y nos revele, Señor, que seamos alumnos aventajados, mi Dios de la gloria. Permite, Señor, que tú puedas saciar el hambre que tenemos cada uno de nosotros de ti, mi Dios. Queremos que cada día te reveles a nuestra vida. Queremos cada día que nos reveles, Señor, y que estemos preparados ante las artimañas, los estratagemas que tiene Satanás. Que podamos identificar cada uno de los apetitos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro hombre interior, Señor, y que lo alimentemos realmente, sea de tu palabra, sea de tu espíritu, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque nos sacas de la ignorancia. Dice tu palabra que tu pueblo perece porque le faltó conocimiento, Señor. Renunciamos, Señor, a toda ignorancia, a lo que nosotros que somos, Padre Santo, los llamados a entenderte, para darlo a entender a otros, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que somos entendidos y abrazamos tu conocimiento, abrazamos tu palabra, abrazamos tu espíritu, Señor, y todo lo que tienes para nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya nos vamos a ir.